Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les vamos a mostrar el barrio de Santiño. Les vamos a mostrar desde el auto qué locales tiene, qué comercios hay, si tiene escuela y también un poquito de la playa. Así que no te pierdas el video y antes no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes videos que subamos. Principal a Santiño. Como ven, ya el barrio empieza con un hotel enorme y van a ir viendo también comercios bastante chicos. Vendría a ser como un subbarrio del barrio Ingleses. Nosotros lo tomamos como un barrio separado, pero buscamos información y nos dice que Santiño pertenece al barrio de los Ingleses. Así que si alguien sabía sobre esto, nos deja en los comentarios. Nosotros ahora buscando información, recién nos enteramos. Pensábamos que Santiño era un barrio individual. Así que es un dato bastante curioso, porque está bien delimitado del barrio Ingleses, a pesar de que es más chico. Acá vemos un Agropet, un lugar donde venden pila de cosas para las mascotas. Hay bastantes casas grandes, edificios. Acá tenemos un Posto Ipiranga, una estación de servicio, que el precio de la gasolina está 6,78 el litro. Hay un banco 24 horas. Acá tenemos una panadería con el nombre Floripa, un lugar donde venden artículos para la playa, un supermercado, Floripa. Acá vemos un pet shop, una veterinaria, una heladería. La calle está bastante fea acá en Santiño. La estaban arreglando el otro día, estaban haciendo algunas cosas, pero la verdad hace tiempo que está espantoso. Está asfaltado, pero está horrible, así que para que tengan en cuenta si vienen en auto. Sí, la verdad que la calle está horrible. Nosotros vinimos hace unos días y estaban arreglándola, pero como es fin de semana, no están trabajando. Están colocando cañerías, entonces están con bastante trabajo por acá. Están colocando cañerías para ampliar la red de esgoto. Entonces, bueno, está complicada la cosa, como podrán ver. Que el esgoto vendría a ser las alcantarillas, el agua que pasa por la alcantarilla, el saneamiento. Un lavacar, que lavacar hay por todos los barrios, la verdad es un negocio que está lleno por todos los barrios. Acá vemos una lavandería, un restaurante, un mini mercado que venden variedad de cosas, otro mercado, Mercado Santiño, que venden frutas y verduras. Acá vemos una escuela pública, la escuela pública de Santiño. Está muy linda, la verdad, como está pintado el muro y se ve una parte de la escuela por allá. Está muy linda, la verdad. Está interesante eso porque, claro, los que viven acá en Santiño no precisan Ingleses para la escuela, sino que la tienen acá bien cerquita. Pueden ir caminando porque es un barrio bastante chico, es mucho más chico que Ingleses, claramente. De este lado, a la izquierda, hay un campo enorme en donde hay varios animales. Tienen vacas, caballos. Y las personas pueden ingresar, hay un portón por acá en donde podés entrar y podés sentarte a tomar sol, a aprovechar el día, que se ve la playa también, un poco las dunas de Santiño. Que si bien es propiedad privada ese campo,
permiten que la gente pase. Tiene un portón que está abierto, incluso tiene cartel de pasar pero cerrar el portón. Y tranqui, la verdad que re bien que permitan, porque incluso hay una entrada a la playa por ahí. Acá vemos un local que venden bebidas, gas también. Así que por acá compran las garrafas y el agua. Las personas que viven en el barrio de Santiño. Acá hay varios residenciales que están bien frente a la playa. Tienen cancha de tenis. La verdad que están muy lindos. Acá hay otro mercado. Venden variedad de cosas. Claro, esta es la calle principal de Santiño. Y las cosas que están a la izquierda ya dan casi prácticamente a la playa. Otro supermercado. Hay varias posadas también. Para quien viene a turistear. Sacolao, como vemos ahí, es un local en donde venden frutas y verduras. Un restaurante de este lado. Por acá está la entrada principal hacia la playa de Santiño, pero nosotros vamos a seguir mostrándoles un poco más hasta donde termina el barrio. Y después vamos para ahí y les mostramos también esa parte. Una pizzería, otra panadería. Café y bar ahí. Un bar bastante grande, una cafetería. Un lugar donde venden lunches. Serían hamburgueserías, sándwiches. Sí, de todo tipo un poco. comida rápida lo que sería. Un estacionamiento de este lado, bastante amplio. Es enorme el estacionamiento este. Y acá el hotel más grande de Santiño y uno de los más grandes de todos, la verdad es tremendo este hotel. El costado de Santiño, la verdad que tiene de todo. Ahí no estamos seguros, parece que es algo de eventos, líderes de perfumería. Parece ser un centro de eventos y ahora están con una exposición de perfumes, Beauty Fair, claro, feria de belleza. El símbolo ese que ven ahí es el símbolo de las escrituras rupestres. Que ahora les vamos a contar esa historia para los que no saben, y los que saben déjennos en los comentarios. Que la verdad que la historia de Santiño, las escrituras rupestres, la historia en general de la isla está muy buena. Así que bueno, déjennos abajo en los comentarios a ver quién sabe y quién no, porque es algo súper interesante, que queremos saber qué tanta gente está informada del tema este de las escrituras rupestres acá en la isla. Y bueno, acá estamos dando la vuelta porque no tenemos más calle acá en el barrio. Como ven, es bastante cortito, pero hay entradas, hay calles hacia adentro del barrio en donde hay bastantes casas, viviendas, y también hay otro tipo de comercios locales. Pero esta sería la calle principal del barrio. Ahora les vamos a mostrar cómo es la playa y la entrada también hacia la playa, para que cuando vengan acá a conocer ya sepan. Que es donde más hay lugar para parar, que es lo más importante. Acá doblamos a la derecha. Tenemos una plaza por acá, al aire libre, una plaza pública para hacer ejercicio. Una heladería, otra heladería más. Hay bastantes residenciales por acá, bastantes posadas. De este lado tenemos un camping bastante amplio. Y como ven, todo esto es estacionamiento gratis. Miren lo que es esta vista, el privilegio que tienen los que viven en estos condominios de acá. Es tremendo la vista que es de Santiño, que es una playa preciosa. Y la verdad que bastantes autos estacionados, para hacer que estamos en abril, bastantes autos, bastante movimiento. Estamos casi mediados de abril y la verdad que hay un día de playa, está precioso, hay 25-26 grados más o menos, y la verdad que está muy lindo el día. Otra cosa que nos llama la atención bastante es que todavía a esta altura siguen estando todavía los salvavidas, que nosotros por lo que conocíamos en otros lugares, por ejemplo allá en Uruguay y eso, a esta altura, a esta época del año, ya hace rato que no estaban más los salvavidas, porque era solo la temporada principal, o sea, unos 3 meses.
Y bueno, antes de continuar con el video, si les está gustando, no olviden dejarnos su like y no olviden tampoco de unirse a nuestra comunidad de miembros, que les vamos a dejar el link en la descripción del video. Vas a tener muchos beneficios exclusivos que están detallados en cada nivel de membresía por ser miembros del canal y de esta comunidad de Atraverseamos Fronteras. La playa Santiño, como podrán ver, tiene bastantes olas, es bastante picada, viene mucha gente a surfear, porque claro, es una playa ya del este. Cuéntenos, ¿a ustedes les gustan más las playas así con más olas o más tranquilas, más tipo piscina, tipo Canasviegas? Y se preguntarán, ¿cómo es el agua acá en la playa de Santiño? Y bueno, la verdad que el agua es fría, no es igual a las otras playas del norte de la isla como Canasvieiras, por ejemplo, Sureré o Ingleses, que a veces el agua está bastante calentita. El agua de acá de Santiño es fría, así que hay que tener eso en cuenta. La playa de Santiño limita entre la playa de los Ingleses y la playa de Mozambique. Tiene cerca de 2 kilómetros de extensión y tiene una faja de arena, la verdad que es realmente ancha. Varía entre 10 y 120 metros. También la playa de Santiño presenta unas dunas que la verdad que una vista impresionante. Es un lugar muy lindo para conocer, para recorrer. Además de las vistas de los 2 morros que tenemos en la playa, la verdad que es un lugar precioso para venir a visitar. Una cosa interesante es que la única forma de llegar a Santiño es a través de Ingleses. Por lo tanto no viene mucha gente para acá, porque en general se quedan ya en Ingleses o van para el otro lado. Además de que el agua es un poquito más fría que la de Ingleses, es una playa que en general no hay tanta gente, es más tranquila, entonces es una buena opción si querés un poco más de espacio. Se preguntarán también, ¿qué actividades hay para hacer acá en la playa de Santiño? Y bueno, la verdad que como ya les mencionamos, las dunas de Santiño no pueden dejar de visitarlas porque es una vista preciosa y más que nada en el atardecer. Después tenemos la trilla del Morro de las Arañas, que en otra oportunidad, si quieren, nos dejan en los comentarios, la hacemos. Hay variedad de restaurantes en la playa, hay variedad de paradores también, en donde venden tragos, cervezas. También hay carritos en donde venden ropa para la playa. Hay heladerías también, pero tampoco es que tenga un centriño más cerca de la playa como hay en otras playas, como por ejemplo Canasvieiras, Ingleses. Miren este dato interesante de por qué la playa Santiño se llama así. La playa antiguamente era conocida como Playa de las Arañas, porque había una diversidad de arañas de distintas especies que habitaban acá en el barrio y en la zona, debido al morro que se encuentra situado en el sur de la playa con el mismo nombre. ¿Y quieren saber por qué el nombre Santiño? Bueno, cerca de la década de los 70, precisamente en 1970, se empezó a escribir el nombre Santiño en los mapas y fue debido a las inscripciones rupestres que hay acá, que se pueden ver en el Museo Arqueológico al aire libre, en donde por cuenta de una imagen misteriosa, según los que vivían por acá por la zona, los moradores, que esa imagen misteriosa era la que estaba escrita en estas rocas en la playa de Santiño, les hacía acordar a un santo. Entonces las personas utilizaron el nombre de Santiño para designarle a esta playa. Muchos decían que era brujería y otros rezaban frente a esta piedra con estas inscripciones porque creían que era algo más religioso. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. No olviden de seguirnos en Instagram, donde traemos mucha información también y muchas imágenes lindas de acá de la isla. Así que no se olviden de seguirnos por ahí. No olviden de dejarnos su like. Y dejarnos un comentario, ¿qué te pareció la playa de Santiño, el barrio Santiño? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te parece? Y dejanos también en los comentarios qué otro barrio querés que nosotros vayamos a recorrer y a mostrarte, así como te venimos mostrando, que a mucha gente le interesó, a mucha gente le copó este estilo de video. Así que dejanos en los comentarios qué otro barrio querés ver. ¡Nos vemos!